Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Yanira Zulma Martínez Zárate. Actualmente me encuentro cursando la maestría de Contabilidad con mención en Auditoría y Control Interno en la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco. El presente video es para hacer de conocimiento todo lo referido a las normas de control interno. Primera parte. Introducción. 1. Antecedentes. En el año de 1992, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores aprobó las directrices para las normas de control interno, en el cual se estableció 1. La definición de control interno como instrumento de gestión. Se precisa la estructura del control interno, los objetivos y normas a alcanzar y seguir, y la responsabilidad de la dirección en aplicar dichas normas. 2 años antes, en el año de 1990, se publica el documento Control Interno, Marco Integrado, y el conjunto de sus representantes aceptó el nombre del Comité de Organismos Patrocinadores, más conocido como COSO. En el informe COSO se incorporó una sola estructura conceptual, los distintos informes existentes en el ámbito mundial, se actualizó, diseñó, implantó y evaluó el control interno y se definió el mismo como un medio para lograr un fin. Por otro lado, en el año de 1998, la Contraloría General de la República emitió las normas técnicas de control interno para el sector público, aprobadas mediante resolución número 7298-CG. Dichas normas tuvieron el siguiente contenido: normas generales de control interno, normas de control interno para la administración financiera gubernamental, normas de control interno para el área de abastecimiento y activos fijos, normas de control interno para el área de administración de personal, normas de control interno para sistemas computarizados y las normas de control interno para el área de obras públicas. En el Perú, el marco más reciente para el control gubernamental lo proporciona la ley número 27785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que ha sido vigente a partir del 24 de julio del año 2002, y establece las normas que regulan el ámbito, organización y atribución del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. Dicha ley procura responder a los requerimientos y necesidades del sector público, entendiendo que resulta básica la priorización del control dentro de la administración para su mejora. La Contraloría General de la República, de acuerdo a ello, consideró de trascendental importancia la emisión de una ley de control interno que regula específicamente el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno en las entidades del Estado en la Ley 28716. Para concluir, estas normas constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación o regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades. Están incluidas las relativas a la gestión financiera, logística del personal, de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, entre otros. 2. Concepto de las normas de control interno. Las normas de control interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades. Se dictan con el propósito de promover una administración adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. 3. Objetivos de las normas de control interno. Las normas de control interno tienen como objetivo propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y las metas institucionales. 4. Ámbito de la aplicación. Se aplican a todas las entidades comprendidas en el ámbito de las competencias del Sistema Nacional de Control, bajo la supervisión de los titulares de las entidades y de los jefes responsables de la administración gubernamental o de los funcionarios que hagan de sus veces. La aplicación de estas normas contribuye al fortalecimiento de la estructura de control interno establecida en todas las entidades. 5. Emisión y actualización. La Contraloría General de la República, en su calidad de organismo rector del Sistema Nacional de Control, es la competente para la emisión o modificación de las normas de control interno. 6. Estructura. Las normas de control interno tienen la siguiente estructura: código, título, sumillas y comentario. 7. Características. Las normas de control interno tienen como característica principal, en primer lugar, ser concordantes con el marco legal vigente.
ser compatibles con los principios de control interno, ser sencillas y claras en su redacción y flexibles permitiendo su adecuación institucional. Segunda parte, el marco conceptual de la estructura de control interno, dentro de los cuales está, en primer lugar, la definición y objetivos de control interno. Se define como control interno a un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en consecución de la misión de la entidad, se alcancen los siguientes objetivos gerenciales. Como primer punto está promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado. Cumplir la normativa aplicable a la entidad y sus operaciones. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Y por último, promover el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo. 2. Sistema de control interno. La ley número 28716 define como control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizado e instituidos en cada entidad del Estado para la consecución de los objetivos institucionales que procura. Estos están constituidos en 1. El ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control gerencial, las actividades de prevención y monitoreo, los sistemas de información y comunicación, el seguimiento de los resultados y los compromisos de mejoramiento. La administración y el órgano de control institucional forman parte del sistema de control interno de conformidad con sus respectivos ámbitos y competencias. 3. Organización del sistema de control interno. La organización sistémica de control interno se diseña y establece institucionalmente, teniendo en cuenta las responsabilidades de la dirección, administración y supervisión de sus componentes funcionales, para lo cual en su estructura se preverán niveles de control estratégico, operativo y de evaluación. En el enfoque moderno establecido por el COSO, la guía de INTOSAI y la ley 28716, señala que los componentes de la estructura de control interno se interrelacionan entre sí y comprenden diversos elementos que se integran en el proceso de gestión. Dentro de estas se conciben que se organice con base a los siguientes 5 componentes. 1. El ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y por último la supervisión. 4. Roles y responsabilidades. El control interno es efectuado por diversos niveles jerárquicos. Los funcionarios, los auditores internos y el personal de menor nivel contribuyen para que el sistema de control interno funcione con eficacia, eficiencia y economía. Para contribuir al fortalecimiento del control interno en las entidades, el titular o funcionario que se designe debe asumir el compromiso de implementar los criterios que se describen a continuación. El apoyo institucional a los controles internos, la responsabilidad sobre la gestión, el clima de confianza en el trabajo, la transparencia en la gestión gubernamental y la seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del control interno. Y por último, en último lugar, bueno, omitan lo anterior. Por último, el punto número 5, limitaciones a la eficiencia del control interno. La eficacia del control interno puede verse afectada por causas asociadas a los recursos humanos y materiales, tanto como a cambios en el ambiente externo o interno. El funcionamiento del sistema de control interno depende del factor humano, pudiendo verse afectado por un error de concepción, criterio, negligencia o corrupción. Cabe resaltar que si el personal que realiza el control interno no entiende cuál es la función del proceso o decide ignorarlo, el control interno resultará ineficaz. Por otro lado, un factor limitante que también es bastante importante son los recursos materiales que pueden enfrentar las entidades. Por ello, al determinar el diseño e implementación de un control en particular, la probabilidad de que exista un riesgo y el efecto potencial de esta en la entidad deben ser considerados junto a los costos relacionados a la implantación del nuevo control. Para concluir, el titular o funcionario designado debe evaluar periódicamente los controles internos, informar al personal de los cambios que se implementen y respetar el cumplimiento de los controles, dando un buen ejemplo a todos. Tercera parte, normas generales de control interno.
Primer componente, ambiente de control. Bueno, antes de empezar con el tema, hay que aclarar que el ambiente de control es el componente más importante de los 5, ya que si el ambiente de control está de manera correcta, es la base para los demás y que se dé un adecuado funcionamiento de los demás. Ya dentro del ambiente de control están las normas básicas. En el primer punto es la filosofía de la dirección, que comprende la conducta y actitudes que deben caracterizar a la gestión de la entidad con respecto del control interno. Se debe establecer un ambiente de confianza positivo y de apoyo hacia el control interno, que ayude en la transparencia, en la toma de decisiones y una conducta orientada hacia los valores y la ética. Número 2 está la integridad y los valores éticos. Se aclara que el titular, los funcionarios y servidores determinan sus preferencias y juicios de valor, lo que se traduce en normas de conducta y estilos de gestionar. Una actitud de apoyo permanente hacia el control interno con base en la integridad y valores éticos establecidos en la entidad. El tercer punto es la administración estratégica. Las entidades del Estado requieren la formulación sistemática y positivamente correlacionada con los planes estratégicos y objetivos para su administración y control efectivo, de los cuales se deriva la programación de operaciones y sus metas asociadas, así como su expresión en unidades monetarias del presupuesto anual. Como cuarto punto está la estructura organizativa, donde nos dice que el titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y actualizar la estructura organizativa en el marco de eficiencia y eficacia que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su misión. Número 5. La administración de los recursos humanos. Es necesario que el titular o funcionario designado establezca políticas y procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación y administración de los recursos humanos de la entidad, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio a la comunidad. Número 6. La competencia profesional. El titular o funcionario designado debe reconocer como elemento esencial la competencia profesional del personal, acorde con las funciones y responsabilidades asignadas en las entidades del Estado. Número 7. Asignación de autoridad y responsabilidad. Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer relaciones de información, niveles y reglas de autorización, así como los límites de autoridad. Y por último, el número 8, que es el órgano de control institucional. La existencia de actividades de control interno a cargo de la correspondiente unidad orgánica especializada denominada órgano de control institucional, que debe estar debidamente implementada, contribuye de manera significativa al buen ambiente de control. Segundo componente, la evaluación de los riesgos. En el componente de la evaluación de los riesgos se abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada para los mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de administración de riesgos que incluye el planeamiento, la identificación, la valoración o análisis, manejo, respuesta y el monitoreo de los riesgos de la entidad. Se aclara que el titular o funcionario designado y el área o unidad orgánica designada deben definir la metodología estratégica, tácticas y procedimientos para el proceso de administración de los riesgos. Se debe poner en marcha un proceso de evaluación de riesgos donde previamente se encuentren definidos de forma adecuada las metas de la entidad, así como los métodos, técnicas y herramientas que se usarán para el proceso de administración de riesgos y el tipo de informes, documentos y comunicaciones que se deben generar e intercambiar. Normas básicas para la evaluación de riesgos. El primer punto es el planeamiento de la administración de riesgos, que nos dice que es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en una entidad, impidiendo el logro de sus objetivos. Punto número 2. La identificación de los riesgos. En la identificación de los riesgos se deben de
tipificar todos los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad debido a factores externos o internos. Los factores externos incluyen factores económicos, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos, mientras que los factores internos reflejan las selecciones que realiza la administración e incluyen la infraestructura personal, procesos y tecnología. Punto número 3. La valoración de los riesgos. El análisis y valoración de riesgos le permite a la entidad considerar cómo los riesgos potenciales pueden afectar al logro de sus objetivos. Se inicia con un estudio detallado de los temas puntuales sobre el riesgo que haya decidido evaluar. El propósito es obtener la suficiente información acerca de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, tiempo, respuesta y consecuencias. Y por último está el último nivel, que es la respuesta al riesgo. La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una respuesta son parte integral de la administración de los riesgos. Tercer componente, actividades de control gerencial. La norma general nos dice que comprende políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de ellos. Normas básicas para las actividades de control gerencial. 1. Procedimientos de autorización y aprobación. La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente definida, específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. La ejecución de los procesos, actividades o tareas debe contar con la autorización y aprobación de los funcionarios con el rango de autoridad respectivo. Punto número 2. Segregación de funciones. Debe contribuir a reducir los riesgos de errores o fraude en los procesos, actividades o tareas. Es decir, un solo cargo o equipo de trabajo no debe tener el control de todas las etapas clave en un proceso, actividad o tarea. Punto número 3. La evaluación costo-beneficio. El diseño e implementación de cualquier actividad o procedimiento de control deben ser procedidos por una evaluación de costo-beneficio, considerando como criterio la facilidad y la conveniencia en relación con el logro de objetivos, entre otros. Punto número 4. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos. El acceso o recursos de los archivos debe limitarse al personal autorizado que sea responsable por la utilización o la custodia de los mismos. Punto número 5. Verificaciones y conciliaciones. Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior. Punto número 6. Evaluación de desempeño. Se debe efectuar una evaluación permanente de la gestión tomando como base regular los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir, corregir cualquier eventualidad de eficiencia o irregularidad que afecte los principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables. Rendición de cuentas. La entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y los bienes del Estado. Punto número 8. Documentación de procesos, actividades y tareas. Deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo a los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados. Punto número 9. Revisión de procesos y actividades y tareas. Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Y por último están los controles para las tecnologías de la información y comunicaciones. Mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, que también puede ser llamado los TIC, abarcan datos, sistemas de información, tecnologías asociadas e instalaciones y personal.
Las actividades del TIC incluyen controles que garantizan el procedimiento de la información para el cumplimiento misional y de los objetivos de la entidad, debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades mientras la información fluye a través de los sistemas. Cuarto componente, información y comunicación. Dentro de la norma general, se entiende por el componente de información y comunicación los métodos, procesos y canales que con enfoque sistémico y regular aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y oportunidad. Normas básicas para la información y comunicación. Funciones y características de la información. La información es el resultado de las actividades operativas, financieras y de control provenientes del interior o exterior de la entidad. Punto número 2. Información y responsabilidad. La información debe permitir a los funcionarios y servidores públicos cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Punto número 3. Calidad y suficiencia de la información. El titular o funcionario designado debe asegurar la confiabilidad, calidad y suficiencia en la información que se genere y que se comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e implementar mecanismos necesarios que aseguren las características con las que debe contar toda la información útil como para ser parte del control interno. 4. Sistema de información. Los sistemas de información diseñados e implementados por la entidad constituyen un instrumento para el establecimiento de las estrategias organizacionales, por ende, para el logro de los objetivos y de las metas. 5. Flexibilidad al cambio. Los sistemas de información deben ser revisados periódicamente y, de ser necesarios, rediseñados cuando se detecten deficiencias en sus procesos y productos. 6. Archivo institucional. El titular o funcionario designado debe establecer y aplicar políticas y procedimientos del archivo adecuados para la preservación, conservación de los documentos e información de acuerdo a la utilidad y por requerimiento técnico jurídico, tales como los informes y registros contables, administrativos y de gestión, entre otros, incluyendo las fuentes de sistema. 7. Comunicación interna. La comunicación interna es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes que fluye hacia abajo, a través de hacia arriba de las estructuras de la entidad, con la finalidad de obtener un mensaje claro y eficaz. 8. Comunicación externa. Debe orientarse a asegurar que el flujo de mensajes e intercambio de información con los clientes, usuarios y ciudadanía en general se lleve a cabo de manera segura, correcta y oportuna, generando confianza e imagen positiva en la entidad. Y por último, el número 9, canales de comunicación. Son medios diseñados de acuerdo con las necesidades de la entidad y que consideran una mecánica de distribución formal e informal y multidireccional para la difusión de la información. Y por último, el quinto componente, que es la norma general para la supervisión. Debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir la retroalimentación. Para ello, la supervisión, identificada también como seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación. Las actividades de supervisión se realizan con respecto de todos los procesos y operaciones institucionales, posibilitando en un curso de la identificación de oportunidad de mejora y la adopción de acciones preventivas o correctivas. Normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo. 1. Prevención y monitoreo. El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad deben permitir conocer oportunamente si estos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos. Número 2. Monitoreo oportuno de control interno. La implementación de las medidas de control interno sobre los procesos y operaciones de la entidad deben ser objeto de monitoreo oportuno con el fin de determinar su vigencia, consistencia y calidad.
así como para efectuar las modificaciones que sean pertinentes para mantener la eficacia. Normas básicas para el seguimiento de resultados. 1. Reporte de deficiencias. Las debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de monitoreo deben ser registradas y puestas a disposición de los responsables, con el fin de que tomen las acciones necesarias para su corrección. 2. Implantación y seguimiento de medidas correctivas. Cuando se detecte o informe sobre errores o deficiencias que constituyen oportunidades de mejora, la entidad deberá adoptar las medidas que resulten más adecuadas para los objetivos y recursos institucionales, efectuándose el seguimiento correspondiente a su implantación y resultados. Normas básicas para los compromisos de mejoramiento. 1. Autoevaluación. Se debe promover y establecer la ejecución periódica de autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno de la entidad, por cuyo mérito podrá verificarse el comportamiento institucional e informarse las oportunidades de mejora identificadas. Corresponde a sus órganos y personal competente dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones derivadas de la respectiva autoevaluación mediante compromisos de mejoramiento institucional. Número 2. Evaluaciones independientes. Se deben realizar evaluaciones independientes a cargo de los órganos de control competentes para organizar la valoración y verificación periódica e imparcial del comportamiento del sistema de control interno y del desarrollo de la gestión institucional, identificando las deficiencias y formulando las recomendaciones oportunas para su mejoramiento.